Como esto están en paralelo, yo puedo decir lo siguiente. La admitancia es la conductancia. Recuerden que la admitancia es el inverso de la impedancia. La conductancia es el inverso de la resistencia y la susectancia es el inverso de la reactancia. Entonces, admitancia, que es 1 sobre z, es igual a el inverso de esto, que es la conductancia, más el inverso de esto, que es la susectancia. Bien, ¿por qué lo hago así? Porque si yo divido, la corriente entre el voltaje, me da el módulo de la admitancia. Y con la lectura del batímetro, yo puedo despejar el factor de potencia o el ángulo de esta admitancia. Porque esto es simplemente potencia igual a B por I por el coseno de esto. Bueno, si despejo esto, me queda esto. Y el arco coseno de esto es el ángulo de esta admitancia, que la puedo escribir así porque tengo su módulo y tengo su ángulo. Si la escribo de esta manera, pues el inverso de la parte real va a ser RC y el inverso de la parte imaginaria va a ser X sub M. Una cuentica rapidito para que practiquen. B sub 0C es 8000 volts y su 0C es 0,214, B sub 0C 400 vatios. Bueno, si divido este señor entre este 8000, me da este número que es el módulo de la admitancia. También con esta ecuación calculo el coseno, le busco su arco coseno, me da este ángulo. Y en la parte real, el inverso me da esto, observen que da del orden de los kiloohms, y el inverso de esto me da X sub M. Ya tengo estos dos parámetros, que son los que están aquí. La prueba siguiente es en cortocircuito. Nuevamente tengo el voltímetro, tengo el amperímetro, y el amperímetro realmente va a medir esta corriente más esta corriente. Pero como estos son del orden de los kiloohms, esta corriente que se va por aquí, que se llama corriente de magnetización, es muy baja y esta corriente es muy alta. Entonces es una buena aproximación, olvidamos de esto y despreciarla. Bien, entonces aquí tenemos 3 lecturas nuevamente. Ahora es SC porque viene de short circuit. Entonces tengo potencia, tengo corriente y tengo tensión, tengo corriente y tengo potencia. El cociente de este señor da el módulo de la Z equivalente de esto que está aquí. Y nuevamente, con la potencia yo calculo el ángulo. Y el arco coseno es lo que me da poder escribir esto en forma polar. Si lo paso a forma rectangular, la parte real es la resistencia equivalente referida al primario y la parte imaginaria es la reactancia referida al primario. Aquí está la cuentica para que ustedes vean: 489, 2,5 y la potencia 240 vatios. Si divido esto entre esto, me da esto, ese es el módulo. Si aplico esta ecuación aquí con estos valores, me da que el ángulo es 78,68. Si escribo entonces esto está en forma polar, si lo llevo a rectangular, su parte real es esto y su parte imaginaria es esto que está aquí. Y ya tengo los parámetros. Con esos parámetros yo puedo calcular, por ejemplo, la regulación de voltaje, que es el voltaje sin carga, el voltaje a plena carga sobre el voltaje a plena carga por 100. Vamos a explicar un momentico eso porque a veces es un poquito enredado. Si yo tengo aquí, si yo quiero, el cliente quiere que aquí haya 220 voltios. Evidentemente yo aquí no puedo poner 220 porque no va a llegar aquí, porque imagínense todo el poco de pérdidas y caídas que hay aquí. Entonces yo tengo que averiguar qué tensión necesito aquí para que garantice que aquí haya 220 voltios. ¿No? Eso evidentemente se habla en términos de porcentaje. Fíjense ustedes que el ideal sería que el voltaje sin carga menos el voltaje de plena carga, que el voltaje sin carga y el de plena carga sean iguales,
evidentemente esto va a dar 0. Es decir, la regulación tiene que ser muy baja, muy baja. Idealmente sería 0. Otra cantidad para ver lo bueno de un transformador es su eficiencia. Realmente la eficiencia se le aplica a todas las máquinas, ¿no? Y es el cociente entre la potencia de salida, entre la potencia de entrada por 100. Este es el símbolo de la eficiencia. También le dicen a veces rendimiento. Fíjense ustedes que si la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, tiene una eficiencia del 100%, pero no, las cosas no son así, porque la potencia de salida es un valor y la potencia de entrada tiene que ser la potencia de salida más las pérdidas que se pueden estar generando en la máquina. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan lo que está pasando allí. Vamos a comenzar. Se tiene un transformador de 15 kVA, 2300, 230 volts. Vamos a entender bien esto. Primero, esto que está aquí, 15 kVA, es potencia aparente. Observen ustedes. Esto es potencia aparente. Y esto es la relación de transformación entre el primario y el secundario si alimento por aquí, que sería 10. Pero si alimento por aquí, la relación sería entre primario y secundario, y en este caso la relación de transformación es 1/10. Hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso es que a veces se habla del lado de alta y el lado de baja. A este transformador, con estas características y estos datos que se denominan datos nominales, porque son los datos que el fabricante supone a que construyó eso, y que nosotros con nuestros parámetros vamos a evaluar si es verdad que cumple con estas especificaciones. A este transformador se le hicieron las siguientes pruebas. La prueba de cortocircuito y circuito abierto en el lado del secundario. Es decir, el secundario estaba primero en circuito abierto y luego estaba en corto. Y los instrumentos estaban del lado del primario. Entonces, en circuito abierto se obtuvieron estos datos. En cortocircuito se obtuvieron estos datos. Y con esas dos pruebas se quiere, primero, que determinen el circuito equivalente del transformador referido al lado de bajo voltaje. Otra pregunta, la regulación de voltaje a plena carga, cuando está consumiendo la máxima corriente, con un factor de potencia de 0,8 egatrazo. Y también la eficiencia del transformador a plena carga con el mismo factor de potencia de la parte, aquí dice de la parte B, pero realmente de la parte A, pero realmente de la parte B. Aquí hay un error. Bien, entonces no vamos a repetir. Con la prueba de circuito abierto usted obtiene estos valores, y con la prueba de cortocircuito usted obtiene estos valores. Estos valores fueron referidos al primario. Si nos vamos para el secundario, es como despejar de aquí el secundario, es decir, todos estos valores hay que dividirlos entre A cuadrado para llevarse todo al secundario. Y es fácil, porque usted ve, si este A es 10, si lo eleva al cuadrado es 100, entonces este señor que estaba en el orden de los kiloohms, si se lo trajo al secundario, pues da 1058, dividido entre 100, y así por aquí, ¿no? Se ve claramente esos resultados, nada de especial aquí. Ya tengo entonces el transformador referido al lado del secundario. Bien, es importante que observen que estamos aquí ahora. Hicimos esto. Estamos del lado del secundario. Bien. Entonces vamos a continuar. La corriente a plena carga del lado del secundario es los 15.000 volt-ampere entre 230. Eso da 65,2 amperes. Esa es la corriente a plena carga. Y esa corriente a plena carga lo hace con este factor de potencia en atraso. Si usted le busca el arco coseno a este señor, le da que el ángulo es este que está aquí. Esta es la corriente I sub S.
Vamos un momentico a ver nuevamente la figura aquí. Fíjese usted que usted se trajo todo, esta está más, es mejor. Si usted se trajo todo para acá, para el secundario, usted dice, esta tensión, que es esta misma tensión, ¿no? ¿A qué es igual? A esta, que es la que le están pidiendo. Imagínense que aquí quieren 230. Más esta caída tiene que ser igual a esta que está aquí. ¿Verdad? Esta es la tensión que andamos buscando para determinar la regulación. Entonces dice, B sub SC sin carga es I sub S por la resistencia equivalente más J equivalente más 230 con ángulo de 0, pues lo estamos tomando como referencia. Eso nos da 234,85 con un ángulo de 0,4. Se trabaja es con los módulos. Entonces, aquí usted va a decir, sin carga 234, menos a plena carga 230, entre 230 por 100. Observen que al hacer esa cuentica, les da que la regulación es de 2,1%. Tiene una magnífica regulación este transformador. Luego, el cálculo de la eficiencia. La eficiencia es la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100. La potencia de salida es voltaje de salida, que es 230, por la corriente, que ya dijimos que era 65,2, por el factor de potencia, que es 0,8. Eso da 12.000 vatios. Ahora, para aplicar esto, esta ecuacióncita, necesitamos es determinar las pérdidas. Bueno, las pérdidas son muy fáciles de determinar. Las pérdidas en el núcleo, que son representadas por esta RC, que tiene pérdidas por histéresis y pérdidas por corriente parásita. Esta tensión, ya la que conocemos, es 234. Si yo elevo ese 234 al cuadrado y lo divido entre esto, me va a dar esa pérdida. En este caso, esto fue lo que hicimos y dio 52.13. Las pérdidas en las bobinas. Bueno, esta corriente ya la conocemos. Sabemos que es 65,2. 65,2 al cuadrado por la resistencia equivalente referida al primario da esto que está aquí. Entonces, 1200 en el numerador entre 1200 más 52.13 más 189.035 en el denominador, hacemos ese cociente, lo multiplicamos por 100 y nos da que este es el rendimiento de ese equipo. Y bueno, hemos llegado al final. Que estén bien. Hasta luego.